versículo 12. Dice la palabra del Señor: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Leámoslo todos juntos, por favor. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé su palabra esta mañana. Queremos palabra de Dios. Por lo menos yo quiero palabra de Dios para mi vida. Y si usted también tiene ese deseo, vamos a pedirle al Señor que nos envíe una palabra, que nos aliente a través de ella, que nos instruya con ella esta mañana. Invoquemos al Señor. Señor Jesucristo, gracias. Gracias te damos de nuevo porque estás al alcance de una oración. Te doy las gracias, Señor Jesucristo, porque hay un pueblo aquí reunido deseando recibir una voz, una palabra tuya, una instrucción de tu parte. Te doy gracias, Señor Jesús, por los amigos que están con nosotros esta mañana. Estoy seguro, Señor, que si esta palabra que es eficaz llega al corazón, podrá quebrantar el corazón más fuerte, podrá dar un significado diferente a nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, esta mañana nos sentimos honrados de poder estar en tu casa, poder recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿A alguien le queda una alabanza para Dios? Gloria al Señor. Siéntense, hermanos, por favor. Quiero compartirles esta mañana este mensaje que he titulado Mi Dios nunca cambia. Dígalo conmigo, por favor. Amén. Estamos en un mundo de constantes cambios, y creo que ninguna generación como la nuestra ha tenido que presenciar tantos cambios como los que nosotros hemos visto. Es algo realmente impresionante en muchos aspectos. Hemos presenciado cambios, por ejemplo, en las comunicaciones. En otra época uno compraba un periódico el lunes y le servía durante toda la semana. Toda la semana le sacaba información. Hoy en día creo que ni siquiera los diarios los vemos por allí. Los principales diarios ya son por internet y se actualizan casi que al minuto. Usted entra en un diario vía internet y encuentra unas noticias, y al minuto siguiente, a los 5 minutos, ingresa de nuevo y ya encuentra información totalmente diferente. La tecnología ha visto la mayor cantidad de cambios, y cambios muy dramáticos en estos últimos tiempos. Yo recuerdo cuando estaba por allá como en séptimo, en octavo, eso hace unos 4 años más o menos, por hacer un cálculo así a la ligera. Yo recuerdo que cuando llegaron los primeros computadores, hicieron una sala de sistemas y no era como hoy día, que había Windows y todas esas cosas, y entrar a un computador es muy fácil. Uno se sorprende ver a los niños cómo dominan esos aparatos, pero en ese tiempo había que tener una memoria fotográfica y muy prodigiosa, porque para manejar un computador había que recordar muchos comandos y hacer funcionar los programas. Era una cosa, mejor dicho, que se salía de la capacidad del ser humano, y hay muchos cambios que se han
producido en este tiempo. Yo recuerdo cuando los teléfonos celulares eran eso, teléfonos. Ya son cualquier cosa menos teléfonos. Yo recuerdo cuando llegaron los primeros celulares, hermano Saúl se debe acordar de eso, los primeros celulares que llegaron a Colombia. Yo tenía un amigo que compró un celular Ericsson, tenía 4 pilas y cada pila duraba como 4 horas de carga. Entonces había una basecita donde se ponían las pilas y cada 4 horas. Yo recuerdo que a ese amigo, no voy a decir quién es, pero un amigo, le costó 3 millones de pesos ese celular de ese tiempo. Había que levantarle una antena, cambiarle la pila 4 horas, solo servía para llamar, no servía para otra cosa. Y cuando llegaron los primeros minutos, el minuto era a 2.000 pesos, el minuto a 2.000 pesos para llamar. De manera que en ese tiempo las cosas eran diferentes, y en ese tiempo nos decían: mire, es que dentro de unos años van a llegar celulares que uno va a llamar a la gente y los va a ver ahí en la pantalla. Y uno decía: pero eso es como demasiado futurista, ver a las personas en el celular. Pero es algo que para nosotros es totalmente normal el día de hoy. Estamos en un mundo que ha enfrentado grandes cambios, profundos cambios. Las constituciones de los países han sufrido cambios dramáticos más que nunca en este último tiempo, y lastimosamente para mal, porque en la mayoría de los países están patrocinando el libertinaje, se está aprobando matrimonios del mismo sexo, se está aprobando por todas partes adopción de niños por parejas del mismo sexo. Esto va a repercutir en cosas terribles dentro de algunos años, y en un mundo de tantos cambios es para nosotros los hijos de Dios un consuelo muy grande, en tiempos tan turbulentos y problemáticos, tener la confianza en un Dios que nunca cambia. Amén, gloria a Dios. Los teólogos, hablando de ese atributo de Dios, lo llaman como la inmutabilidad de Dios. La Biblia usa ese término, la inmutabilidad de Dios. Un Dios que no cambia. Aleluya. Y esta verdad se ve en muchas oportunidades en la Biblia. El texto leído al comienzo habla de esta virtud de nuestro Dios: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Todo el mundo, todo el universo está sujeto a cambios, excepto nuestro Creador, pues Él es Dios y Dios siempre es el mismo. El versículo 25 de este mismo Salmo 102, verso 25 dice: desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tu descendencia será establecida delante de ti. Algunos otros textos, 2 sobre todo quiero mencionar en este momento. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y uno que usted se sabe, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, dígalo con fuerza, hoy y por todos. Esta es una declaración muy importante, porque hay un solo ser en el universo que nunca cambia, uno solo.
Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, es porque nos está recordando quién es Jesucristo. Si Jesucristo no es Dios, no se podría decir de Él que es el mismo, que siempre ha sido, que es y será. Pero esta mañana nosotros, a través de la revelación de la palabra de Dios, podemos declararlo, podemos decirlo, podemos expresarlo y estar seguros de eso. Jesucristo es el mismo Dios verdadero. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos los escritores bíblicos se unen a decir lo mismo. Le atribuyen a nuestro Dios una cualidad que solo Él puede poseer. No importa lo que pase alrededor, Él sigue siendo el Dios inmutable. Aleluya. Dios es inmutable en sus atributos. Los atributos de Él nunca han cambiado. El Dios que hizo el universo tiene los mismos pensamientos y los mismos atributos el día de hoy y será así por siempre. Cuando hablamos de sus atributos, estamos hablando de sus características, de sus virtudes, y permítame mencionar algunas de ellas. El poder que Dios tiene es inmutable. Aleluya. La Biblia habla de Él como el Todopoderoso. Es decir, ese poder que le permite a Él ser siempre el mismo, tener siempre la misma capacidad. Y voy a mencionar en el transcurso de este mensaje algunas de esas virtudes, como su sabiduría. Él tiene una sabiduría que no puede disminuir. Su santidad es inmaculada. Los atributos de Dios no pueden cambiar. Su veracidad, su verdad es inmutable. Su palabra permanece para siempre. Su amor es eterno. Con amor eterno los he amado. Y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su misericordia no se acaba, es eterna por los siglos de los siglos. Sus propósitos, sus promesas son inmutables. A mí me llamó mucho la atención y quiero compartirles esto que escribe Pedro en Pentecostés. Si me acompañan por favor al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, dice la palabra del Señor, el versículo 22. Recuerda que este es el primer discurso que da Pedro cuando desciende el Espíritu Santo. Y en el versículo 22 escribe: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte. Escuche esto: por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo que Pedro sostiene aquí es que, aunque había una profecía que declaraba que Jesús iba a ser crucificado,
que Jesús iba a ser puesto en una tumba y que iban a pasar los días mientras Él estuviera allí sepultado, Pedro sostiene que era imposible, óigame bien, era imposible que Jesús no se levantara de entre los muertos. No había ninguna posibilidad que Él se quedara entre los muertos. Y Pedro está citando una profecía que aparece en el Salmo 16, versículo 8 al 11. Resumiendo la profecía, dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. La corrupción es un cambio de estado, es un cambio descendente. Nosotros, todos los que tendremos que llegar a algún momento a la tumba. Lo que inmediatamente ocurrirá es que entraremos en un estado de descomposición, de degradación, y eso es una ley para todos. Pero como Jesús es Dios, y como Jesús no puede cambiar, y como Dios no puede corromperse, Él no puede deteriorarse, Él no puede dañarse, era imposible que Él se quedara en la tumba. Era imposible que su cuerpo se corrompiera. Era imposible porque Él es inmutable. Y podemos deducir que en la tumba de Lázaro, después de 3 y hasta el 4º día, había seguramente un olor desagradable porque su cuerpo estaba en descomposición. En la tumba de Jesús no había olor alguno de descomposición, porque lo que había allá dentro, el cuerpo de Jesús, no era otra cosa sino el de Dios manifestado en carne. Por tal razón, aleluya, por tal razón había un decreto, una victoria anticipada. De hecho, que el apóstol está diciendo: si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Dicho en otras palabras, si Jesús no resucita, entonces ¿para qué predicamos? Si Jesús no resucita, ¿para qué compartir el evangelio a la gente? Si Jesús no resucita, ¿para qué hacer culto y adorar a un ser que está muerto? Pero ¿saben algo? Había un decreto anticipado. Un decreto anticipado es algo que muestra antes de que sucedan las cosas, algo que seguramente va a ocurrir. Permítame decirle, la victoria de Jesús sobre el reino de las tinieblas era algo inevitable. Nadie lo podía detener. Era una victoria anticipada. Ya se sabía de antemano. Jesús lo dijo: destruid este templo y al tercer día yo mismo lo reedificaré. Una victoria anticipada. Y permítame decirle, hermano, esta mañana hay una victoria anticipada para los hijos de Dios. La palabra del Señor dice: antes y en todas estas cosas somos más que vencedores. Para ti y para mí hay un decreto que aplica para todos los que le somos fieles. Antes de enfrentar nuestras batallas, antes de enfrentar las luchas de nuestra vida diaria, hay un decreto que nos cubre y nos favorece. Antes de enfrentar los problemas, hay una victoria garantizada para los hijos de Dios, porque si Él venció, nosotros también venceremos. Alguien que alabe al Señor Jesús esta mañana. Esto de la inmutabilidad de Dios no son solamente algunos términos para confundirnos o hacer algunas observaciones teológicas o simplemente manejar algunos conceptos filosóficos. No, Señor. La inmutabilidad de Dios es algo que transforma vidas. Es algo que puede transformar la razón de ser de los seres humanos. Y permítame explicarle por qué. Una de las cosas que entendemos en la palabra del Señor, hablando de la inmutabilidad de Dios, es que a nosotros ese concepto nos provee seguridad
estabilidad y confianza en tiempos difíciles. Debido a que nuestro Dios no cambia, debido a que sus promesas no cambian, debido a que sus propósitos no cambian, entonces estamos seguros de que nuestro Dios no puede fallar. Y todo lo que Él nos ha prometido no fallará. Mire, empecemos por decir, tenemos un sacrificio incorruptible. Tenemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha ofrecido redención eterna a todos los que se acercan a Él. Y así como en el año 2030, si Dios no ha venido, habrá salvación, también la hay el día de hoy, y la hubo 1000 años atrás, y la hubo cerca de 2000 años atrás, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso significa que esta mañana, así como lo hubo 50 años atrás para esta iglesia y para muchos que han partido con el Señor, esta mañana también los brazos de Jesucristo, el que fue sacrificado con ese sacrificio inmutable, están abiertos esta mañana. Hay salvación para los amigos que nos visitan en esta hora. Lo único que tienen que hacer es aceptar los brazos abiertos de Jesús, dispuesto a tener misericordia de ustedes. Tenemos un reino inconmovible. Esto no se trata de que sea como los demás reinos, que los altibajos de la economía, los altibajos de las cosas políticas que pueden mover los reinos de este mundo. No, nosotros tenemos un reino que está por encima de la política, que está por encima de los cambios económicos. Esto es algo inconmovible. Gloria a Dios. Tenemos un sacerdote que a través de su sacerdocio permanece para siempre. De hecho, dice la Biblia en Hebreos 7:24 que este es un sacerdocio inmutable. Tenemos una esperanza, tenemos una confianza completa. No es una confianza en los cambios económicos de un país, no es de acuerdo a las riquezas. Nuestra confianza está en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, y que en su reino no hay recesión, siempre hay abundancia. Estaba pensando acerca de la voluntad de Dios para nosotros, que es la santificación. Porque mientras Dios no cambia, los seres humanos sí lo hacemos. Podemos hacer cambios para bien y cambios para mal. Aquí en este salón hay gente que ha sido transformada por el poder de Dios, y que han sido cambiados de pecadores, de gente que era indeseable, de gente que no valía nada, personas que nadie quería tener cerca, que quizás eran lo peor de la sociedad y que merecían solo castigo y tal vez una cárcel, pero esta mañana están aquí glorificando al Señor Jesús. Han sido perdonados por Dios, han sido vestidos de la justicia de Dios, y no es por buenas obras, no es porque haya sido gente muy buena y ha cambiado demasiado porque son buenas personas. No, sencillamente esto no es obra de nosotros, es la misericordia de Dios sobre nosotros. Sabes, amigo, que nos visitas esta mañana, porque estamos aquí dándole la gloria a Jesucristo. Porque si tú supieras lo que la gente que hoy día está aquí, lo que era años atrás, te sorprenderías tal vez de las cosas que hacían un fin de semana como este. Pero aquí estamos en agradecimiento con nuestro Dios, diciéndole al Señor: no tenemos con qué pagarte todo lo que has hecho por nosotros, porque Dios sigue siendo el mismo hoy, así como lo ha sido siempre. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Pero necesitamos, nosotros los seres humanos necesitamos cambios. La Biblia dice
que la vida del justo debe ser como la luz de la aurora. Nosotros somos seres cambiantes. Podemos mejorar o empeorar. Usted ha visto gente que de pronto ha dejado de ver por muchos años. El viernes justamente había dolor en mi corazón viendo un jovencito que tuve la oportunidad de bautizar en una ocasión. Tuve la oportunidad de verlo servir a Dios, de participar en obras de teatro, en hacer muchas cosas en la iglesia. Y para mí fue un impacto muy grande cuando me encontré con él así frente a frente y ver su rostro demacrado, su aspecto deplorable, porque está sumergido en las drogas. Y para mí fue un impacto muy grande verle en esa condición. Me dolió el corazón, porque nosotros estamos expuestos al cambio y podemos mejorar o empeorar, y con el paso del tiempo podemos cambiar para bien o para mal. Pero qué agradable es cuando dejamos de ver a una persona en una condición determinada y cuando le volvemos a ver, le vemos en mejores condiciones, porque entendemos que allí se ha cumplido la palabra del Señor. Allí hemos visto que realmente el que es fiel a Dios va mejorando, va avanzando, va creciendo en muchos aspectos de su vida. Y necesitamos ser mejores para Dios. A mí me preocupa cuando hay personas que empezaron con fuerza en esta carrera cristiana, que empezaron con muchas ganas, que empezaron a servir a Dios, que dedicaron su vida, los primeros años de su servicio a Dios, a servirle a Él, y hoy día no lo están haciendo. Han cambiado, pero para mal. Han dejado de servir a Dios como Él quiere que lo hagamos. Pero yo quiero recordarles esta mañana que como los planes y los propósitos de Dios nunca cambian, Dios no te ha sacado de los planes. Él todavía quiere hacer cosas contigo. Amén, gloria a Dios. Y permítame decirles algo, hermanos, con todo el corazón en esta mañana. Conocer al Dios inmutable para nosotros es muy bueno. Y permítame decirle unas 4 cosas por qué lo digo esta mañana. Mire, si su amor es inmutable, significa que Él nos ama hoy igual que ayer. De tal manera, dice Juan, de tal manera me da a entender a mí como que el evangelista quiso encontrar un adjetivo que describiera el tamaño del amor de Dios, y al no encontrar en el español algo, simplemente se dice así: de tal manera. Es un amor incalculable. Eso me indica que lo que Dios hizo, Él no se ha arrepentido de haberse manifestado y haber venido a este mundo para morir por nosotros. Ese de tal manera me recuerda que su amor por ti, su amor por mí, nunca se va a enfriar. Nunca te levantarás algún día y leerás la Biblia, algún texto que te diga: yo sí te amé mucho, incluso hasta di mi vida por ti en la cruz del Calvario, pero ese amor mío por ti se enfrió, se murió, ya no te amo, las cosas han cambiado. No, nunca te encontrarás con una sorpresa de esas. Cada vez que vayas a la palabra de Dios, encontrarás el mismo texto: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Que quiere alabar al Señor Jesús esta noche. A Jesús en la gloria. Voy a finalizar con esto. Miren, sus promesas no cambian. Sus promesas no cambian. Estaba pensando que la palabra del hombre se la lleva el viento.
Una persona te puede prometer algo hoy y fácilmente falta su palabra. La gente hace contratos. La gente va y autentica los contratos y a pesar de todo eso falta su palabra. La palabra del hombre se la lleva el viento, pero las promesas de Dios se cumplen. Y estoy seguro de que si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Porque el paso del tiempo no envejece las palabras de Dios. El paso del tiempo no hace que pierda eficacia la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no vuelve vacía. Nunca sus promesas, las cosas que nos ha dicho, se las ha llevado el viento. Nunca, muy por el contrario, la palabra de Dios, porque viene de un Dios inmutable, a pesar de que el tiempo pase, siguen teniendo la misma fuerza, el mismo vigor de siempre. Por eso yo quiero decirte, si Dios tiene un propósito contigo, Él no ha abandonado esas promesas que te ha hecho. Él todavía te está recordando que te tiene para cosas muy especiales. No importa qué tan lejos te sientas de lo que es el propósito de Dios para tu vida. Si Él te prometió algo, podemos estar seguros esta mañana que Él lo cumplirá. Por eso yo me siento confiado en mi Dios esta mañana. Si Él nos dijo que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, yo le creo a la palabra del Señor. Si Él prometió que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra y para que te guarden en todos sus caminos, pues la palabra de Dios es vigente y se cumple esta mañana. Si Él nos prometió que Él se manifestaría en medio de la alabanza de su pueblo, pues yo lo creo. Solo falta que tú lo hagas esta mañana, porque sus promesas son infalibles. Gloria a Dios, aleluya. Si Él prometió que cielo y tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían, yo le creo a sus promesas. Yo creo que lo que Él me dijo un día en un altar, la promesa que Él me dio de usarme para cosas grandes, se va a cumplir sobre mi vida. Yo creo que lo que Dios te ha dicho, a lo cual Él te ha llamado, se va a cumplir, porque Dios nunca cambia. Póngase en pie, por favor, y adore al Señor Jesús. Y quiero decirte algo esta mañana. Qué bueno que demos un espacio en la presencia del Señor para que Él se glorifique.